Buenas mis estimados, ¿cómo les va? ¿Les gustó el intro del canal? Si es así, díganme qué les pareció en los comentarios. A ver, déjenme me explico un poco mis estimados. Esta historia no sabía si subirla o no, ya que no sé si les guste, pero si quieren otro capítulo se los traeré. Esta historia le estoy haciendo porque no tengo nada más importante que hacer. Por último, tiene tiempo que no juego Genshin Impact, por lo que si la personalidad de uno de los personajes no cuadra, por favor háganmelo saber, para cambiarla en el siguiente capítulo, y ya para finalizar. La música y los personajes, no son de mi propiedad, lo único que me pertenece es la historia, pero creo que el único personaje que me pertenece es el protagonista, ya que es un personaje hecho 100% hecho por mí, bueno más o menos, sin nada más que decir que disfruten el vídeo. El abismo del espacio era un océano silencioso, vasto y sin límites, donde la luz de las estrellas más cercanas apenas lograba desgarrar la densidad infinita de la oscuridad. Reinaba un frío absoluto, inmóvil, como si el universo entero contuviera el aliento. No había sonidos, ni viento, ni tiempo. Solo la negrura pura, rota por lejanos parpadeos de soles muertos y distantes. En medio de ese vacío, el vacío que lo consume todo, un leve temblor rompió la quietud. Primero fue un parpadeo, una distorsión casi imperceptible del tejido mismo del espacio. Luego, con la elegancia de un depredador surcando las aguas más profundas, emergió una sombra metálica, un caza clase Konrk, el emblema del clan aún visible en su fuselaje como una cicatriz orgullosa. Sus líneas angulosas y agresivas parecían esculpidas por la guerra misma. Alas alargadas, diseñadas para el combate y la velocidad, se desplegaban lentamente como los brazos de una bestia despierta. Su casco, ennegrecido por antiguas batallas, aún relucía bajo la tenue luz estelar con un brillo casi fantasmal. En la cabina, entre las luces suaves del tablero y el reflejo de los astros lejanos en el visor de su casco, un guerrero mandaloriano permanecía en completo silencio. Sus manos firmes descansaban sobre los controles, sin prisa, con la calma de quien ha cruzado muchos sistemas y dejado atrás demasiados recuerdos. El Konrk avanzaba lentamente, sin esfuerzo, como si el propio vacío se apartara para dejarlo pasar. No había amenaza, no había destino inmediato. Solo él, su nave y el infinito oscuro. Dentro de la cabina no sonaba música, solo el suave zumbido de los sistemas internos y el ocasional chasquido de los motores ajustando rumbo. Era un momento de calma, una pausa en el tiempo, en ese vasto cementerio de estrellas donde el Konrk, forjado para la guerra, parecía estar meditando, soñando despierto en la oscuridad. El espacio, por un instante, lo aceptó como parte de sí mismo. Dentro del Konrk, bañado por el resplandor tenue del panel de control, un joven mandaloriano se mantenía sentado en silencio. Su silueta estaba completamente cubierta por una armadura azul oscuro con detalles rayados por el uso, encima de un traje gris de combate. En su cinturón colgaban dos pistolas gemelas, relucientes, metidas en fundas de cuero desgastado pero bien cuidado. A su alrededor, cajones sellados de provisiones, paquetes con herramientas, munición, y piezas de repuesto llenaban los compartimientos del transporte. Estaba preparado para sobrevivir semanas, incluso meses si era necesario. Pero sus ojos, ocultos tras la visera en forma de T, no veían el tablero. Su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba atrapada en otro tiempo. Recordaba, el cielo rojo. El día que el Imperio arrasó su planeta natal todavía vivía en su memoria con una claridad dolorosa. Él tenía apenas 11 años. Su familia no era parte de ninguna guerra, no portaban armas, no tenían escudos. Su padre cultivaba cereales en tierra árida y su madre criaba nerfs en corrales simples. Su hermana pequeña jugaba con piedras, soñando con ir a la capital algún día. Y todo eso fue reducido a cenizas en cuestión de horas. Las naves imperiales llegaron sin advertencia, quemaron campos, dispararon contra viviendas, capturaron a quienes corrían. Recuerda los gritos, el olor a metal caliente, la tierra temblando bajo sus pies descalzos. Cuando creyó que moriría, descendieron del cielo como fantasmas. Un grupo de mandalorianos.
Guerreros con armaduras resplandecientes, armas relampagueantes, y una furia que hasta el imperio pareció temer por un instante. Su padre, pese al miedo, los había acogido días antes, cuando aún no sabían que se acercaba la tormenta. Les ofreció comida, refugio, y en agradecimiento, ellos volvieron por él, por todos. Pero llegaron demasiado tarde. Su madre murió abrazando a su hermana, y su padre fue abatido intentando protegerlas. Solo el niño sobrevivió, sacado de entre las ruinas por una mano firme y cubierta de Beskar. Ese día fue el final, y el principio. Creció entre mandalorianos. Aprendió a empuñar un blaster, a ensamblar su propio rifle, a leer mapas estelares y mantener el código. Aprendió a sobrevivir. Y por primera vez, conoció la calidez de una nueva familia. Su maestro, un viejo de mirada dura pero de corazón recto. Sus compañeros, que se burlaban entre sí con risas sinceras. Y una joven de cabello oscuro, que le enseñó a pelear con vibrocuchillos, y a sonreír de nuevo. Pero la guerra no olvida. La noche de las 1000 lágrimas cayó como una maldición. Láseres y fuego llovieron del cielo, cazas Dai como enjambres, droides de asalto descendiendo en columnas. Su nuevo hogar, su clan, todo fue aplastado bajo la maquinaria imperial. El polvo se tiñó de rojo. Su maestro murió defendiéndolo hasta el final. Sus amigos, incluso ella, no lograron escapar. Desde entonces, solo quedó él. Un joven marcado por 2 tragedias, arrastrado al bajo mundo para sobrevivir como cazarrecompensas. Cada contrato era una moneda más para reparar su nave, para pagar combustible, para seguir huyendo de los recuerdos. Ahora tenía 18 años. Y aunque su cuerpo era fuerte, y su puntería precisa, en el fondo seguía siendo aquel niño con las manos manchadas de ceniza. En el fondo, buscaba algo más que crédito, su gloria, buscaba sentido. Justicia. Redención. Afuera, el Comrade cruzaba silencioso la sombra de un campo de asteroides. Y adentro, bajo la armadura azul, el corazón de un joven mandaloriano seguía latiendo, lleno de cicatrices. El silencio seguía pesando dentro de la cabina como una losa invisible. Solo los parpadeos rítmicos del panel de navegación iluminaban intermitentemente el rostro oculto del joven mandaloriano. No se movía, no hablaba. Solo recordaba, atrapado en su propio campo de escombros emocional. Entonces, un leve zumbido rompió la quietud. No era el sonido de una alerta, ni de un disparo. Era más cálido. Más familiar. Bip wop, chirp, rodando por el pasillo trasero del Comrade, apareció una figura metálica compacta y colorida. Un droide astromecánico de un modelo poco común, con un cuerpo cilíndrico más estrecho que el típico R2, y una cabeza en forma de cúpula angular. Su carcasa estaba pintada en franjas vivas de azul, rojo y amarillo, como si el diseño hubiese sido pensado por un niño y aceptado sin reparos. Se llamaba T7N3, aunque el joven simplemente le decía TS. El droide se acercó sin apuro, con sus ruedas girando suavemente sobre el suelo metálico. Emitía pitidos suaves, casi musicales, como si intentara entonar una melodía para animar el aire. Su sensor frontal se inclinó hacia su amo, escaneándolo rápidamente, y luego soltó un tono más bajo, uno que solo usaba cuando sabía que algo no estaba bien. El joven no respondió al instante. T se giró su cabeza, emitió otro par de sonidos suaves y luego extendió uno de sus pequeños brazos mecánicos, tocando con delicadeza el guante del mandaloriano. No era la primera vez que hacía eso. Ese droide le había sido entregado años atrás, cuando fue aceptado formalmente en su clan. Su maestro se lo había dado en secreto, como un regalo. No todo en esta vida debe ser guerra. Este pequeño estará contigo. Para que no olvides que el afecto también se construye, incluso entre circuitos. Desde entonces, T se lo acompañó en todo. Entrenamientos, viajes, reparaciones, hasta en misiones de infiltración. Lo había salvado más veces de las que podía contar. Pero más importante aún, lo había escuchado. Cuando nadie más quedaba. El mandaloriano bajó lentamente la cabeza, exhaló, y finalmente habló con voz grave pero baja. Lo sé, Tese, estoy bien. Solo, recordando. El droide respondió con un pitido corto y afirmativo. Luego retrocedió apenas, giró su cabeza hacia el panel de comunicaciones, y proyectó un pequeño holograma, una imagen antigua, guardada en su base de datos. Era una grabación vieja, distorsionada, pero clara. Un grupo de jóvenes mandalorianos sentados junto a una fogata, riendo, bromeando, y él estaba ahí, con el casco bajo el brazo y una sonrisa que no se había visto desde hacía mucho. El joven se quedó quieto por unos segundos. Luego apagó el proyector con una mano temblorosa, pero firme.
Gracias, amigo. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonó completamente sola. El joven mandaloriano suspiró, apagó el panel holográfico y se puso de pie, dejando atrás su posición en el asiento del piloto. Caminó hacia su fiel droide, que lo seguía con su sensor rojo encendido, atento. Tese, dijo con voz baja pero firme, graba esto, bitácora de vuelo. El droide emitió un pitido de confirmación, y su ojo principal comenzó a parpadear, registrando la voz de su amo. Bitácora personal, día 365 desde la destrucción de Mandalore. El joven hablaba despacio, con tono templado, como si ya conociera cada palabra. 1 año. Un ciclo completo, desde que el polvo cubrió los cielos de nuestro mundo. Desde que lo que quedaba de nuestras casas fue enterrado bajo fuego, mentiras y traición. Todavía vuelo solo. Todavía sobrevivo. No por odio, sino porque no pienso dejar que esto termine con nosotros. Mientras hablaba, caminaba por el pasillo lateral del Comrk, entre cajas de munición, un rifle largo descansando en un soporte magnético y algunos cascos rotos de viejos enemigos como recuerdos amargos. Hoy, solo hablo para escuchar algo. Para no olvidar cómo suena mi voz sin rabia. Para no rendirme al silencio. Pero entonces, la calma se quebró. Un pitido agudo emergió de los controles principales. Las luces cambiaron de color, el tono del sistema se volvió urgente. El Comrk tembló ligeramente mientras el radar proyectaba nuevos objetos en pantalla. 1, 2, 4 señales. Salidas del hiperespacio, a corta distancia. El joven se giró bruscamente y corrió de vuelta a la cabina. Los sensores eran claros. Naves pequeñas, veloces, ligeras. Un par de cazas modificados y una nave más grande, seguramente el transporte principal. Piratas. Pero no cualquier tipo. Él ya conocía ese patrón. Eran cazadores, carroñeros de sistemas periféricos, escoria oportunista que se había especializado en un nuevo tipo de presa. Mandalorianos solitarios. Buscaban sus restos, su armadura, su beskar, por fortuna, por mercado negro, por codicia. La transmisión no tardó. Una imagen distorsionada apareció en el comunicador. La silueta de un alienígena de piel grisácea, con implantes visibles en el rostro y un casco colgado a un lado del cuello, sonrió con dientes afilados. Detente, Mando. Gruñó con voz grave y cargada de arrogancia. No tienes escapatoria. No estás en territorio seguro. Esa armadura es demasiado valiosa como para dejarte seguir respirando con ella puesta. Entrégala, y tal vez te dejemos vivir. Silencio. El joven se quedó quieto, la transmisión aún activa. La cámara mostraba su figura en pie frente al tablero, la armadura azul iluminada por los parpadeos del radar, la visera inmutable. No respondió. Solo giró la cabeza hacia Tese, que estaba justo detrás, y con un gesto leve de su mano izquierda, le ordenó. Activa los camiones traseros. Preparar contramedidas. El droide astromecánico reaccionó al instante, desplegando sus conectores, inyectando energía al sistema de artillería. Los cañones giratorios bajo las alas traseras del Comrk despertaron con un rugido metálico, sus luces rojas parpadeando como ojos encendidos. El joven se sentó lentamente de nuevo en el asiento del piloto, su voz resonó como un eco contenido. Yo no corro. Sus dedos se deslizaron sobre el panel, desactivando el canal de comunicación con los piratas. Luego, tomó el control manual del Comrk. En ese instante, el espacio ya no era solo un mar oscuro y frío, era una zona de caza. Y esta vez, el cazador era él. El Comrk viró con fuerza hacia estribor, mientras los primeros disparos pasaban zumbando, trazando líneas rojas y naranjas en la inmensidad del espacio. El radar se llenó de ecos, los cazas piratas se dispersaban como lobos rodeando a su presa, confiados, veloces, con armas calientes y la ambición brillando en sus sensores. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Tese, escudo frontal al 100%. Prioriza motores, ordenó el joven, mientras sus manos recorrían los mandos con la precisión de un veterano. El Comrk rugió con potencia, sus motores laterales se replegaron brevemente antes de extenderse con agresividad, girando el eje principal de la nave. El impulso lo lanzó hacia adelante como una lanza azul entre las sombras. Los primeros cazas lo siguieron de cerca, disparando con cañones de plasma, confiando en sus números y maniobrabilidad. Pero el mandaloriano no iba a pelear huyendo. Iba a cazarlos. Activó el modo invertido y cortó potencia repentinamente. Los cazas, que venían detrás a toda velocidad, lo sobrepasaron. En el mismo instante, los cañones traseros del Comrk, ya armados por Tese, abrieron fuego.
Chac chac chac. Ráfagas de blasters perforaron el casco de uno de los piratas, que explotó en una bola de fuego y metal, su nave desintegrada por completo. El segundo caza intentó evadir, pero un disparo de alta precisión lo alcanzó en el ala, girándolo violentamente hasta impactar contra un asteroide cercano. Restaban 2. TS, que no se agrupen. Dispárales al radar de largo alcance, ordenó con calma. El droide obedeció, inyectando un pulso electromagnético en los sensores enemigos. Los cazas restantes perdieron coordinación, forzados a pelear sin guía. Fue un error fatal. El Comrade giró bruscamente y los enfrentó de frente. El joven mandaloriano tomó los controles manuales de los camiones frontales. A través del luz de su casco, calculó trayectoria, velocidad y tiempo de impacto. Esperó, disparó. Un haz de energía atravesó el escudo del tercer caza y lo partió por la mitad. Los restos pasaron girando cerca del Comrade, golpeando su escudo sin dañarlo. El último pirata intentó huir. Inició salto al hiperespacio, pero antes de que pudiera escapar, un torpedo rastreador, disparado sin piedad, lo alcanzó en los estabilizadores. El caza explotó en un destello que iluminó el rostro impasible del joven dentro de su cabina. Silencio otra vez. Se emitió un pitido alegre, celebrando la victoria. El joven no dijo nada. Respiraba con lentitud, dejando que la adrenalina saliera de su cuerpo. No estuvo mal, dijo finalmente, bajando el casco unos centímetros hacia el droide. Pero la calma duró apenas unos segundos más. El radar chilló como una alarma de muerte. Nuevas señales aparecieron. Más naves. Muchas más. Se chilló con un tono de advertencia. En el horizonte estelar, saliendo del hiperespacio como bestias del abismo, llegaron al menos 5 nuevas naves, 2 cargueros pesados modificados para combate y 3 cazas pesados con marcas de clanes piratas conocidos. Escudos de cráneos, barras y rayas ensangrentadas. Esta vez no era un grupo de oportunistas. Era una flota organizada. Y venían por él. El joven cerró los puños. Miró el radar. Evaluó la munición, los daños, el escudo restante. TS, salta al siguiente sistema. De inmediato. El droide pitó con duda. Hazlo. El Comrade giró sobre su eje, su sistema hipermotor comenzó a cargar mientras las nuevas naves se posicionaban para atacar. Una lluvia de fuego comenzó a caer sobre el espacio donde él había triunfado segundos antes. Pero justo antes de que los disparos alcanzaran su nave, el Comrade se desvaneció en una estela azul brillante, dejando atrás fuego, cuerpos, y a sus perseguidores con las manos vacías. La cacería no había terminado. Pero el mandaloriano tampoco. El Comrade surcó el hiperespacio como un rayo azul rasgando la oscuridad. En la cabina, solo el leve zumbido de los motores y las luces danzantes del panel acompañaban al joven mandaloriano. Sus músculos, tensos por la batalla, comenzaban a relajarse. El sudor se evaporaba bajo la capa interior de su traje. Exhaló un suspiro, no de cansancio, sino de alivio. Lo había logrado. Una vez más, contra todo pronóstico, sobrevivía. Detrás de él, el droide astromecánico T7-N3 se acercó rodando con energía renovada. Emitía una serie de pitidos y sonidos entusiastas, casi orgullosos. Buo-buet-chirp. Ya lo sé, TS, respondió el joven, sin girar del todo la cabeza. Buen trabajo tú también. TS repitió un pitido afirmativo y comenzó a proyectar un breve resumen táctico de la batalla, como si buscara resaltar lo bien que habían ejecutado la maniobra trasera y el torpedo final. Pero antes de que pudiera terminar su exposición holográfica, el espacio se rasgó de nuevo. Una fuerte sacudida sacó a la nave del hiperespacio. La transición fue abrupta, sin la suavidad habitual de una inserción programada. El Comrade se estremeció y chirrió con esfuerzo. Las estrellas volvieron a extenderse frente al parabrisas, pero esta vez, no había sistema conocido esperándolos. Nada. Afuera, solo oscuridad. Un sector muerto. Sin planetas visibles, sin estaciones. Solo un campo de estrellas lejanas, y más allá, un resplandor extraño, como una nebulosa distorsionada que latía con luz azul pálido. El joven mandaloriano se inclinó hacia adelante. ¿Dónde estamos? El droide emitió una serie de pitidos confusos, girando su cabeza nerviosamente. Luego, con algo de vergüenza digital, proyectó un mapa estelar, completamente vacío. Un solo punto azul titilaba en la interfaz, acompañado de una serie de símbolos y letras sin traducción. ¿Qué hiciste, TS? Woop bloop, chirp, buoo. La traducción apareció en la pantalla.
No había tiempo para coordenadas precisas, así que usé una ruta de emergencia aleatoria del protocolo SAR. Sistema de alta reserva. SAR. Repitió el joven, frunciendo el ceño detrás del casco. ¿Me lanzaste a un sistema desconocido, por azar? El droide pitó tímidamente, como si encogiera los hombros. Buop blop. Genial, el joven se recostó en el asiento del piloto y cruzó los brazos. De todas las opciones, me tocó jugar a los dados con la galaxia. Y entonces, el radar parpadeó. Solo una vez. Pero suficiente. Una señal, muy tenue, apareció al borde del alcance. No una nave. No una estación. Era una estructura, o quizás un portal. Artificial, antigua, y activa. El joven y su droide se miraron. Se giró lentamente su cabeza hacia el radar, luego hacia su amigo, y con tono neutral soltó. Buop buop, creo que ganaste el premio mayor. El joven mandaloriano miró el radar. El símbolo desconocido parpadeaba lentamente, como un latido artificial en medio de la nada. Cada pulso era más fuerte, más cercano. Negó con la cabeza. No. No vamos a acercarnos a eso, dijo en voz baja, pero firme, como hablándole a sí mismo tanto como al droide. Se pitó con aprobación. También lo había notado. Aquella cosa no emitía firma conocida. No era imperial, no era pirata, ni siquiera chatarra estelar. Era algo más viejo. Algo que no debía estar ahí. Carga salto al hiperespacio. Coordenadas. Sistema Borealis. Sector seguro, ordenó el joven mientras sus dedos marcaban las rutas manualmente. El Comrk comenzó a girar, los motores laterales chispeando al invertir el rumbo. El hiperpropulsor se encendió, pero algo no estaba bien. La nave no se movía como debía. Giraba, pero con dificultad. Vibraba. Era como si un campo invisible, denso, la arrastrara hacia atrás. ¿Qué? Se empezó a emitir pitidos de alarma. El panel de navegación cambió. La nave estaba siendo absorbida, arrastrada por una fuerza gravitatoria que no venía de un planeta. No era natural. El Comrk peleaba con toda su potencia, pero el impulso era como nadar contra una corriente cósmica imposible. Potencia máxima a los motores, ¡ya! Gritó el joven, mientras se aferraba al control con ambas manos. Se obedeció. Las turbinas traseras rugieron como bestias furiosas, emitiendo una llamarada blanca. El Comrk comenzó a avanzar, centímetro por centímetro, como si la nave misma peleara por su vida. Y entonces, el sonido. No era un ruido físico. No venía de los altavoces, ni del casco. No vibraba en metal, ni resonaba en circuitos. Era una voz, y se filtró directamente en su mente como un susurro de viento entre huesos estelares. No humana, no alienígena, no robótica. Era algo celestial, algo antiguo y burlón, como si una conciencia incomprensible los estuviera mirando desde el otro lado del velo. ¿A dónde crees que vas, chico? El joven quedó paralizado. No podía responder. No había un transmisor activo. Solo esa voz, flotando en la conciencia, clara como una sentencia. Tú, y tu amiguito mecánico, me servirán bien. He esperado tanto por un poco de entretenimiento. Los dedos del mandaloriano se aferraron al panel. Intentó cortar el sistema, forzar manualmente el salto. Se giraba desesperadamente, sus luces parpadeando, emitiendo alarmas mientras los motores chillaban. Y entonces, chispas. Una descarga eléctrica saltó desde el núcleo del motor primario. El panel se iluminó con rojo. Motor hiperespacial dañado. Impulso comprometido. El Comrk se sacudió. El joven fue lanzado hacia su asiento, sujetándose con fuerza. Un segundo después, el espacio se quebró. No fue un salto. Fue una absorción, como si la nave entera fuera succionada por un ojo invisible en la realidad. Los colores se distorsionaron. Las estrellas giraron como remolinos. La nave fue envuelta por una luz antinatural, blanco, azul y negro entrelazados como una tormenta en reversa. Y el Comrk desapareció. Teyvat, nación de Mondstadt. El sol de la mañana se alzaba sobre las suaves colinas de Cider Lake, bañando los campos de flores silvestres en tonos dorados. Una ligera brisa danzaba entre los árboles de Windrise, haciendo susurrar las hojas como si la propia Barbatos tarareara su himno al viento. El cielo era claro, salpicado solo por nubes delgadas que cruzaban el horizonte lentamente, como barcos navegando sobre un mar de celeste puro. Mondstadt, la ciudad de la libertad, se alzaba al centro de esta paz.
Un conjunto de torres de piedra blanca y techos escarlata, protegida por su icónica muralla y sostenida por la gracia de los vientos. Las campanas de la catedral sonaban suavemente a lo lejos, y los puentes sobre los canales internos estaban adornados con la decoración floral que aún quedaba del festival Windblume. Pequeños grupos de ciudadanos seguían paseando, algunos aún llevando coronas de flores, riendo, compartiendo pan con mermelada de dandelión o comprando sidra de manzana especiada. Aunque la festividad principal había terminado, su esencia seguía en el aire, ligera y cálida. En un claro cercano, junto al borde del acantilado que daba vista al lago, 4 figuras descansaban sentadas bajo un árbol frondoso. Amber, la siempre energética outrider de los caballeros de Favonius, ajustaba sus gogles mientras mordía una manzana a medio terminar. A su lado, sentada con elegancia y porte militar, Eula Lorenz limpiaba con esmero la hoja de su claymore, aunque su expresión no era tan severa como de costumbre. Lumine, la viajera, se recostaba contra el tronco con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Sus ojos dorados contemplaban el cielo con una mezcla de calma y memoria. Paimon, revoloteando con energía renovada tras un desayuno dulce, hablaba sin pausa. Y luego el pastel del concurso se cayó sobre el bardo. Fue tan divertido, ¿verdad? Aunque el jugo de dandelion no salía con nada. Amber rió con una carcajada sincera. Benji tenía que haber sabido que eso pasaría si bailaba encima de la mesa. Aunque, bueno, fue el Windblume más movido que hemos tenido en mucho tiempo. Eula asintió, cruzando las piernas con delicadeza. A pesar del caos, fue un respiro. Después de todo lo que hemos enfrentado últimamente, nos hacía falta algo de calma. Lumine abrió un ojo y giró un poco la cabeza, su voz suave pero cargada de un recuerdo reciente. No todo fue tan alegre al final. Especialmente con lo que ocurrió con Albedo. Amber bajó un poco la mirada. Sí, eso. Paimon bajó el vuelo lentamente, notando el cambio de tono. Lumine, ¿te refieres a lo que pasó con la otra versión de él? Con el eco. Lumine asintió. Durante la investigación en Espina Dragón, descubrimos que parte del experimento de Rinedotir seguía activo. El duplicado de Albedo no era solo una amenaza silenciosa. Estaba intentando estabilizarse absorbiendo energía de la misma esencia de Teyvat. Si no lo hubiéramos detenido, Mondstadt estaría congelada para siempre, terminó Eula con tono firme, pero sereno. Pero Albedo, el verdadero, eligió mantenerse aquí. Con nosotros. A pesar de saber que aún hay sombras siguiéndolo. Paimon flotó hasta sentarse en el aire, abrazando sus piernas. Con el eco. Él siempre parece tan tranquilo, pero sabemos que por dentro lleva un peso grande. Hubo un silencio compartido entre ellas. Un momento de contemplación y respeto. Luego Lumine sonrió levemente, como para cambiar el ánimo. Pero al menos esta vez, nadie terminó enterrado en nieve, ni con gelatina explosiva en el cabello, ¿verdad, Amber? Amber puso los ojos en blanco y se rió. Oye. Eso fue solo una vez. Y fue culpa de su croce por mezclar los frascos sin etiquetar. Todas rieron, incluso Eula, con una risita suave que no solía dejar escapar tan fácilmente. La brisa sopló con más fuerza durante unos segundos. Unas hojas flotaron en el aire. El lago reflejaba la luz con destellos danzantes. Era un momento de paz verdadera. Una paz que, en pocos minutos, sería interrumpida por algo que venía del cielo. El cielo de Teyvat, usualmente claro y azul sobre Mondstadt, cambió sin aviso. Una vibración sutil recorrió el viento. Los pájaros dejaron de cantar. Las hojas se estremecieron como si algo invisible hubiera desgarrado la tela del mundo. ¿Lo sienten? Preguntó Lumine, poniéndose de pie de golpe. ¿Qué pasa? Dijo Amber, ajustando sus gogles. Entonces ocurrió. Allá arriba, en lo alto del firmamento, una grieta luminosa rasgó el cielo como una cicatriz ardiente. No era magia elemental. No era de este mundo. Un portal se abrió. Un vórtice colosal, girando con energía azul y blanca como si el tiempo y el espacio fueran arrastrados hacia un solo punto. Las chicas se quedaron paralizadas. Y de esa grieta, salió una nave. Una silueta metálica, aerodinámica, pero herida. El Comet Mandaloriano emergió a toda velocidad, envuelto en fuego por la fricción con la atmósfera de Teyvat. Las alas extendidas temblaban, y trozos del casco se desprendían como escamas ardientes. ¿Qué demonios es eso? Exclamó Eula, poniéndose en guardia.
Eso no es de aquí. Ni siquiera parece de Nazuma, Sumeru, Naklano Fontaine. Gritó Paimon, con los ojos abiertos como platos. Dentro del cómic todo era caos. Las alarmas sonaban como un coro apocalíptico. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo. Vapor, fuego y chispas salían de los paneles de control mientras el cómic giraba violentamente. El horizonte se inclinaba, rotaba, se perdía. El joven mandaloriano estaba completamente atado al asiento del piloto, tirando de los controles, sudor cayendo por su nuca, la voz temblorosa. Vamos, vamos, estabilízate. Por favor. A su lado, el droide T-7N3 chillaba sin parar, girando sobre sí mismo, sus brazos extendidos al aire, proyectando advertencias, sacando chispas de una toma rota. TS, actívalo manual. Tracción inversa, compensadores al 40%. No dejes que nos estrellemos. Pueblo Guaara. Respondió el droide, puro pánico. La nave dio un vuelco completo. El horizonte desapareció. Solo había nubes y una columna de fuego detrás de ellos. Afuera, a través del parabrisas frontal, se veía el suelo de Teyvat acercándose a una velocidad mortal. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, repetía el joven como un mantra desesperado, sus nudillos blancos sobre los mandos. Pero entonces, el sistema principal murió. Los propulsores laterales fallaron. Una de las alas del cómic comenzó a desintegrarse en pleno vuelo. Y en ese instante, no puedo. Gritó el mandaloriano con un rugido de rabia, desesperación y resignación. En la superficie las chicas observaban desde el acantilado. El objeto ardiente pasó a menos de 30 metros sobre sus cabezas, dejando una estela de humo y fuego. El sonido era ensordecedor. El viento cambió de dirección solo por el desplazamiento de la nave. Está cayendo sobre el bosque susurrante. Gritó Amber. Va a estrellarse. Y será un impacto grande. Añadió Paimon, tapándose los oídos. En el cielo, la nave desapareció entre una nube espesa. Y entonces... Una explosión resonó por toda la región. Una columna de humo se alzó entre los árboles, seguida de un segundo estallido más sordo y distante, como si la tierra misma hubiera exhalado dolor. Las aves salieron volando por centenares desde el bosque. Los árboles se agitaron. Y luego, solo el eco, viajando por los valles. Lumine, de pie, aún con el viento soplando en su cabello, susurró. Sea lo que sea eso, alguien está ahí dentro. Amber ya corría. Vamos. Si hay sobrevivientes, tenemos que ayudar. Las 4 chicas no duraron ni un segundo. Tras intercambiar una mirada decidida, Lumine, Amber, Eula y Paimon emprendieron carrera en dirección al lugar del impacto. El humo aún se alzaba en el horizonte, una columna negra rasgando el cielo limpio de Mondstadt. El temblor del suelo seguía fresco bajo sus botas. Cuando llegaron al claro, lo que vieron las dejó sin aliento. Ante ellas se alzaba un coloso de acero, una máquina jamás antes vista en todo Teyvat. No era un golem rúnico, ni un artefacto de Snetnaya. Era algo diferente. La estructura era aerodinámica, de metal oscuro, con bordes agudos y diseño alienígena. Aún salían chispas de sus motores traseros. ¿Qué es esto? Murmuró Amber, boquiabierta. Una nave. Dijo Lumine con el ceño fruncido, como si escarbara en recuerdos de otro mundo. Pero antes de que pudieran acercarse, los restos de un campamento Ilichur destruido comenzaron a moverse. De entre las cenizas y las estructuras derrumbadas, Ilichurs sobrevivientes se alzaron con furia. Sus máscaras estaban rotas, sus lanzas quemadas, pero su rabia era pura. ¡Nos atacan! Gritó Paimon, alzando vuelo con sobresalto. Las chicas reaccionaron al instante. Con rapidez y coordinación, Eula desenvainó su claymore y se lanzó al frente con pasos de danza militar. Amber disparó flechas explosivas, una tras otra, mientras Lumine canalizaba su poder ánimo para levantar una tormenta de hojas cortantes. El combate fue breve, pero intenso. 1 a 1, los Ilichurls cayeron. Pero aún quedaba uno. Un Mitachurl. Alto, musculoso, con el rostro marcado por cenizas y empuñando un hacha colosal. Con un rugido gutural, cargó directo hacia las chicas, haciendo temblar el suelo con cada zancada. Las 3 guerreras alzaron sus armas. Pero no llegaron a atacar. El Mitachurl se detuvo en seco, y luego cayó de rodillas. Un segundo después, su cuerpo se desplomó sobre la tierra quemada, sin emitir un solo gemido. Estaba muerto.
Las chicas se quedaron inmóviles. Solo el eco de los disparos flotaba en el aire, acompañado por el crujido distante de los árboles quemados. Entonces, todas dirigieron la vista hacia la nave, y lo vieron. Allí, de pie sobre la rampa descendente de aquel monstruo metálico, se alzaba una figura solitaria. Un hombre. Vestía una armadura azul oscuro, rayada por el combate, chamuscada por el fuego. El casco de visor en forma de T ocultaba su rostro, pero su presencia era imponente. En sus manos, sostenía con firmeza un rifle largo de francotirador, aún humeante por los disparos que habían salvado sus vidas. Pero lo más llamativo no era el arma. Era cómo cojeaba. El guerrero se movía con dificultad, cada paso dejando claro que el impacto de la caída lo había herido. Y aún así, se mantenía erguido, como si la voluntad dentro de su cuerpo pesara más que el dolor. El fuego de la nave lo iluminaba desde atrás, proyectando una sombra temblorosa que lo hacía parecer aún más ajeno a este mundo. Lumine retrocedió un paso. Su rostro cambió al instante. Lo que comenzó como sorpresa se transformó rápidamente en shock, y luego en un miedo mudo que se apoderó de su mirada. No, no puede ser. Murmuró, los ojos fijos en la silueta. Amber giró con inquietud. ¿Qué pasa, Lumin? La viajera no respondía de inmediato. Apenas parpadeaba. Sus labios temblaban. En mi mundo se contaban historias. Susurró finalmente. Historias de hombres, envueltos en metal, que luchaban con fuego, y fuego en el corazón. Paimon bajó el tono, ahora más preocupada. ¿Qué tipo de historias? Lumine apretó los puños. Guerreros solitarios, cazadores de bestias y fantasmas, leales a un credo perdido. Mandalorianos. El viento agitó su cabello, y las brasas danzaron entre ellas como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Allí, frente a ellas, bajo un cielo roto, herrido pero de pie, estaba uno de ellos. Y con su llegada, algo nuevo comenzaba, algo que ni siquiera los arcontes podrían haber previsto. Un mandaloriano había llegado a Teyvat. Jajajajaja, muchísimas gracias mis estimados, ya somos 1000 en el canal. Si les gustó el vídeo regálenme un like y suscríbanse. Aún no sé si el protagonista sea un mandaloriano que se pueda quitar el casco, o uno que no se puede quitar. ¿Qué prefieren? Elíjanlo ustedes. Si quieren una siguiente parte, este vídeo tiene que llegar a 50 likes. Por cierto, aún no sé si dejar este nombre para la serie o prefieren este, Juramento de Beskar, Crónicas de Teyvat. Subo esta serie para que no estén esperando la del héroe de Beskar. Ahorita estoy viendo cómo irá el segundo capítulo. Bueno, yo aquí me despido, aún tengo que ver cómo será la portada para esta serie. Nos vemos luego mis estimados, bye.